Estudió el bachillerato en la Universidad de San Dámaso, en la que actualmente es el vicerrector de la universidad, en Madrid. Luego estudió la licenciatura en Teología en la Universidad de Comillas, y luego se portó mal y se pasó al Derecho Canónico. Es doctor en Derecho Canónico por la Universidad de la Santa Cruz, la mejor universidad, ¿no? Navarro también, ¿no? Bueno, Nicolás se ha dedicado mucho a temas de familia, matrimonio, pero también al tema del sacerdocio. Ha acompañado a muchos jóvenes en su vocación, a descubrir su vocación, sobre todo a su encuentro con Cristo, ¿no? A ayudar a muchos jóvenes a que tengan una amistad sincera con Cristo y se atrevan a soñar, ¿no? Es un título que puso junto con otros dos sacerdotes, Fulgencio Spa y Lucas Buch, para animar a los jóvenes a soñar en esos proyectos que Dios tiene para ellos. Le he pedido que en estas sesiones nos hable de matrimonio, por eso el tema de la jornada es teología del matrimonio. Y presento ahora un poco estas jornadas con la Asociación para Estudios Humanísticos, que busca apoyar el plan de becas de las universidades de Navarra y de la Santa Cruz, ya veremos si de San Dámaso, esperemos, el padre Nicolás, para ayudar a los obispos en la obligación que tienen de formar a sus sacerdotes, a los seminaristas, y esto es lo que pretende la AEH, ayudar, ser apoyo para los obispos en la formación del clero. Y entonces la idea de las jornadas es también poder traer de los profesores de las universidades pontificias a que den cursos aquí y puedan ayudar en esta labor. El padre Nicolás el lunes se irá a El Salvador, hemos organizado una convivencia centroamericana, aunque ya puedo decir internacional porque llegará uno de Canadá. Pero se reúnen ahí sacerdotes de Guatemala, El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, los de Nicaragua tienen dificultad para salir. Y entonces son unas jornadas que duran 10 días y ahí el padre Nicolás estará dando algunas charlas a los sacerdotes. Y aprovechando su venida, pues también hemos querido hacer las jornadas abiertas para que también todos podamos aprovecharnos de la sabiduría de estas universidades. Entonces, digo esto también porque las jornadas las hemos querido, el título de las jornadas es decir, Jornadas Teológicas Santa María Reina de la Familia. Entonces, estas jornadas, que es la AEH, que quiere hacer esto, la Iglesia Santa María Reina de la Familia, que también quiere pues, organizar actividades, ¿no?, para la formación de, ¿no?, sus parroquianos, ¿no?, de toda la gente que asiste o participa, ¿no?, las actividades de la Iglesia. Luego también hemos pedido colaboración a la Universidad del Istmo, porque queremos que también estas jornadas sean un modo de mantener actualizados a profesores que imparten religión en colegios o catequistas, y que estas jornadas sean como un valor para renovarse y estudiar más. Y también agradezco a la librería La Jirafa, que también nos apoya en estas jornadas. Y es un apoyo importante, porque verba volan escrita mano, o sea, las palabras vuelan y uno a veces no capta todo, pero en un libro uno puede volver, ¿no? Y siempre es bueno tener libros, los libros son buenos amigos. Y bueno, les agradezco a todos su participación, espero que estas jornadas sean provechosas para todos y le dejo la palabra ahora al padre Nicolás. Muy bien, muy bien. Yo les agradezco muchísimo la invitación a venir a estas jornadas, y para presentar estas dos sesiones quería servirme de un personaje de la literatura española que quizás les resulta familiar, que es Don Quijote de la Mancha. Entonces, Don Quijote era la pareja inseparable de otro personaje muy conocido que era Sancho Panza, su escudero. Y los dos tenían una manera muy distinta de ver la realidad.
Don Quijote era un idealista y Sancho Panza, bueno, digamos que era como más realista. Y hay una escena muy divertida en la novela en la que Don Quijote intenta explicarle a Sancho Panza lo guapa que es su amada Dulcinea del Toboso. Y le va contando las maravillas de Dulcinea, que eran todas fruto de la imaginación de Don Quijote, porque Dulcinea en realidad se llamaba Aldonza y olía a ajo. Esa era la realidad. De tal manera que mientras Don Quijote iba diciendo maravillas acerca de Dulcinea, Sancho Panza comentaba por lo bajo: y que no haya visto yo tales maravillas. Bien, quería empezar así estas sesiones porque una experiencia que dicen tener algunos matrimonios jóvenes que acompaño en la parroquia en la que trabajo en Madrid, es que cuando los sacerdotes les hablamos del matrimonio, o cuando en los cursillos de preparación al matrimonio se explica lo que es la vida matrimonial, bueno, parece ser que decimos cosas muy bonitas y muy ilusionantes. Y bueno, y entonces las personas que por otro lado están enamorados y se quieren, se acercan al matrimonio con unas expectativas muy altas. Y cuando comienza la aventura del matrimonio, los que empezaron como Don Quijote enseguida se convierten en Sancho Panza y se desaniman y piensan que han comenzado una aventura que no es la que soñaban, no es para la que les habían preparado y, en definitiva, que a ver ahora qué hacen. Bueno, eso es un poco la dificultad que algunas parejas, que ya digo, acompaño en la parroquia, manifiestan. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de esta primera sesión? El título que lleva es Aprender juntos. Casi la única idea que querría transmitir a lo largo de esta primera intervención es que quienes deciden contraer matrimonio, quienes comienzan la aventura de vivir juntos para toda la vida, tienen que comenzarla con la disposición de aprender juntos en qué consiste ser un matrimonio. Entonces, ¿eso quiere decir que la preparación previa no sirve para nada? Evidentemente no. ¿Eso quiere decir que la doctrina de la Iglesia, que explica qué es el matrimonio tal y como lo ha pensado Dios, es inútil? Está claro que no. Lo que se quiere decir es que el protagonista esencial para lograr una vida matrimonial satisfactoria es la propia pareja. Y que es la propia pareja la que tiene que situarse en situación de aprendizaje, en situación de querer dar los pasos necesarios para asumir en la propia vida, en las propias circunstancias, aquello que les contaron. Porque, y aquí nos encontramos con lo que es la dificultad del matrimonio, al menos a mi juicio, y es que el matrimonio es, por una parte, una aventura completamente personal, es algo que se vive. O sea, los que se casan viven casados.
Y claro, lo que viven depende muchísimo de las características del marido y de las características de la esposa. Se podría decir que no hay dos parejas iguales. Ese es un extremo. Pero el otro extremo es que esa pareja lo que vive o lo que está llamado a vivir es una realidad concreta llamada matrimonio que ellos no la inventan, sino que la reciben como un llamado de Dios con unas características peculiares que encierran, al menos eso es lo que dice Dios, una promesa de felicidad. Entonces, son parejas irrepetibles, irrepetibles en sus talentos, irrepetibles en sus dificultades, irrepetibles en sus defectos, irrepetibles en sus virtudes, que abrazan un modo de vida que viene de Dios, con una promesa de felicidad. Y tienen que aprender juntos a descubrir esa promesa de felicidad que se encierra en algo que quizá cuando se comienza a vivir a uno le puede decepcionar, o que cuando pasa el tiempo uno se puede cansar. Ese es el desafío. Y ese es, en definitiva, el desafío de la pastoral matrimonial. Yo creo que todos ustedes saben que cuando el Papa Francisco canonizó a San Juan Pablo II, que me parece que es el que da nombre a este centro de donde estamos hablando, ¿no? O sea que cuando canonizó a San Juan Pablo II lo tituló el Papa de la Familia, ¿recuerdan? En la homilía de canonización. Pero es verdad que si uno sigue también el magisterio del Papa Francisco, también se podría decir que el Papa Francisco es el Papa de la familia. Ha manifestado de muchas maneras distintas su preocupación por la vida real de las parejas. Ya ha puesto en marcha muchas iniciativas para que todas las parejas de casados reciban de la Iglesia la ayuda que necesitan. Entonces, la pastoral que ayuda a los matrimonios es una prioridad en la vida de la Iglesia, bueno, por lo menos desde hace 50 años, que es un poquitín menos de 50 años, desde el año 78 que fue Papa San Juan Pablo II. Bien, dicho esto, que era el planteamiento, voy a dividir esta primera sesión en dos partes. La primera es un poco más difícil, tengan paciencia. Tengan paciencia y si ven que me subo, que me encaramo a las alturas, háganme una señal e intento bajar, porque es la parte de cuestiones teóricas. Entonces yo quería hacer dos preguntas muy teóricas, pero así en forma provocativa. La primera pregunta es: ¿se puede aprender el amor? O sea, ¿el amor se puede aprender? ¿O es únicamente algo que me sucede y que yo no puedo controlar? Entonces, fíjense que para responder a esta pregunta, ya digo que esta es una parte teórica, voy a empezar a hablar de una persona que ya les adelanto que me cae antipática. ¿De acuerdo? O sea, anticipo para que nadie piense que estoy de acuerdo con lo que voy a decir. Me cae antipática. Y es un filósofo francés del siglo XVIII que se llama Rousseau. No sé si les suenan. Sí, ¿no? Y también les caen regular, espero, ¿no? Bien. Pues Rousseau explicaba una cosa que él llamaba el mito del buen salvaje, según la cual el problema del ser humano es que al vivir con otros se hacía peor. Que el hombre nace buenísimo y lo que le hace malo es la convivencia con los demás. Y entonces su teoría
Su teoría era que si uno dejaba a un muchacho recién nacido a su suerte, bueno, saldría un ser humano excepcional. Entonces lo intentó. Y aparte de que ese ser humano al que dejó solo no fue capaz ni de hablar, murió al muy poquito tiempo. Se convirtió no en un buen salvaje, sino sencillamente en una criatura inviable, incompatible con la vida. Porque el ser humano, para ser viable, necesita aprenderlo todo, necesita de los demás. Entonces, también el amor se puede aprender. Y eso lo explica muy bien otro francés que en este caso me cae simpático y que no es filósofo, sino un escritor de cuentos que se llama Saint-Exupéry, que escribió un cuento que se llama El Principito. Quizá lo han leído, ¿no? Entonces, en El Principito hay una escena muy bonita en la que se encuentra el Principito con un lobo. No sé si lo recuerdan. Y entonces el Principito quiere hacerse amigo del lobo, pero se ve que el Principito es un poco torpe. Y entonces el lobo le dice: mire, es que si usted quiere hacerse amigo mío, tendría que venir todos los días a la misma hora. Porque entonces, si usted viene todos los días a la misma hora, yo un tiempo antes de que llegue esa hora empezaré a pensar que usted va a venir. Y empezaré a ilusionarme. Y estaré muy contento. Y cuando llegue yo le estaré esperando con una sonrisa. Además, usted deberá aprender a tener paciencia, porque los primeros días usted a lo mejor me da miedo. Pero si usted tiene paciencia y me trata de una manera tranquila, yo acabaré acercándome a usted. El Principito es una historia en la que se explica de una manera muy bonita cómo el amor se puede aprender. Y cómo, efectivamente, una primera tarea que necesitamos los cristianos es que nos enseñen a amar, y una misión que tenemos los cristianos es enseñar a amar. Claro, ¿dónde aprendemos los cristianos a amar? ¿Cuáles son los lugares originales en los que un cristiano aprende a amar? Debería poder decirse de todo hombre. En primer lugar, en la familia de origen. La primera escuela donde una persona aprende a amar es en el lugar donde uno es amado, que es la propia familia. Por eso cuando Rousseau agarra al recién nacido y se lo lleva lejos de sus papás, lo que hace es convertirlo en un desgraciado. El lugar propio donde debe crecer y desarrollarse un ser humano es la familia que le dio la vida, y ahí aprende a amar. El segundo lugar donde uno debería aprender a amar es en la sociedad en la que vive. El tercer lugar es la iglesia en la que vive, la comunidad cristiana en la que vive. Claro, y aquí enseguida nos damos cuenta todos que un desafío importante en el momento actual es que hay muchas personas que no han podido aprender a amar en su familia, porque quizá vienen de familias destruidas o familias donde el amor no ha tenido mucho papel, que muchos, Guatemala lo conozco poco, puedo hablar de mi país, pero nacemos en sociedades donde hoy en día, más que transmitirse un amor auténtico, se transmiten y se promueven experiencias que dificultan el amor. Y quizá muchas veces nos encontramos con comunidades cristianas que no han aprendido a acompañar a sus miembros más jóvenes en la tarea del amor,
porque quizá hasta hace poco pensaban que no hacía falta, que de eso ya se encargaban las familias o ya la sociedad lo enseñaba. Entonces es un poco la primera dificultad con la que nos encontramos. El amor hay que aprenderlo. Tiene sus propios sitios donde debe ser aprendido. Y esos sitios quizá ahora mismo no están funcionando. Segunda pregunta teórica. ¿Y qué es lo que enseña el amor? O sea, porque el amor se aprende, pero el amor también nos enseña cosas. Esta pregunta ya es más difícil de responder. ¿Qué es lo que enseña el amor? Fíjense, mi propuesta, a ver si les convence, es que el amor lo que enseña es el valor irrepetible de la persona. Amar significa descubrir que la persona a la que amo tiene un valor absoluto e irrepetible. Es más, aquí quizá me voy un poco lejos, pero me parece que el único modo real que tenemos las personas normales, es decir, los que no nos dedicamos a estudiar filosofía en las universidades que promociona el padre Antonio, o sea, la gente normal como nosotros, o sea, que quizá no estudiamos filosofía. El único modo que tenemos de descubrir hasta qué punto la persona tiene un valor absoluto es cuando empezamos a amarla. Solo el querer a una persona de verdad nos permite descubrir que esa persona lo vale todo. Eso es lo que enseña el amor. Ahora bien, perdonen que aquí es donde entramos en un terreno un pelín más complejo, pero yo espero que no sea muy difícil. Una persona que tiene un valor absoluto lo tiene. O sea, ¿qué significa conocer a una persona en su valor absoluto? Significa descubrir dos cosas muy teóricas. Primera es que la persona es dueña de sí misma. Por eso, amar a una persona significa, en primer lugar, respetarla. El amor me enseña, en primer lugar, que la persona debe ser respetada. Mientras que otro tipo de experiencias, por ejemplo, el afán de hacer negocios, me enseña que la persona puede ser engañada, manipulada, para sacar yo más beneficios. El amor me enseña que una persona debe ser respetada. ¿Por qué? Porque la persona es dueña de sí misma. Y es ella la que tiene el derecho de abrirse a quien quiere y de reservarse para quien quiere. Quien ama conoce esa característica de la persona. De la misma manera, segunda característica, quien ama descubre que la persona no termina nunca de conocerse. O sea, lo propio de las personas es que somos siempre misteriosas. Cuando digo misteriosas, no quiero decir que seamos raras. Lo que quiero decir es que las personas... Ahora voy a bajar un poco el nivel. He hablado de Don Quijote, he hablado del Principito, en fin, todo grandes joyas de la literatura universal. Ahora voy a hablar de una película que se llama Shrek, que no sé si ustedes la han visto, entonces es una cierta bajada de nivel, pero si han visto Shrek me puede servir para lo que quiero explicarles ahora. Entonces, dice Shrek en un momento
al burrito que le acompaña, al asno, y le dice, es que los ogros somos como las cebollas, tenemos muchas capas. ¿Recuerdan esa escena de Shrek? Bueno, eso se puede decir de los ogros, pero se puede decir sobre todo de las personas. O sea, conocer a una persona en profundidad es algo que dura toda la vida. Entonces, ¿las personas podemos darnos a conocer? Claro que sí. ¿Se puede abarcar todo el misterio de la persona de un solo golpe de vista? Claro que no. Entonces, ¿por qué quería yo centrarme en estas dos características de la persona? En que la persona debe ser respetada y la persona es misteriosa. Porque me sirve para sacar una conclusión que no voy a explicar. Con lo que he dicho espero que sea suficiente porque quiero pasar al segundo punto de mi exposición. Con lo que he dicho, lo que quiero justificar es que la función del noviazgo no puede ser conocer por completo a la otra persona. Y que cometemos un tremendo error cuando dilatamos o aconsejamos dilatar el momento del matrimonio hasta que creemos haber conocido por completo a la otra persona. Primero, porque nunca lo vamos a conseguir. Y segundo, porque creemos conseguirlo forzando a la otra persona a manifestar aspectos de su vida que no debería manifestarlos hasta que no estuviese segura de ser comprendida por el otro y de ser acogida por el otro con absoluto cariño. Una de las razones más profundas y por eso más difíciles de explicar por las que las relaciones prematrimoniales son tan dañinas para el futuro matrimonio es porque obligan a la persona que es dueña de sí misma a entregar aspectos esenciales de su vida a alguien que todavía no se ha comprometido con ella hasta el final. La persona ha desvelado antes de tiempo parte de su misterio y su capacidad de amar sin que por la otra parte vaya a encontrar la acogida que como persona se merece. Entonces, al final, lo que querría yo que quedase claro de esta primera parte es que el noviazgo cumple una función importantísima para dar el paso hacia el matrimonio, pero no tiene la finalidad de dar el paso hacia el matrimonio conociéndose por completo. Por eso, la tesis de esta primera sesión es que quienes se casan tienen que aprender juntos la vida matrimonial. Porque aunque hayan tenido un noviazgo estupendo, o precisamente porque han tenido un noviazgo estupendo, precisamente por eso, es ahora cuando necesitan aprender juntos lo que significa ser marido y mujer, vivir el uno para el otro. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Entonces, ¿qué cosas querría yo expresar brevemente en los 12 minutos que me quedan hasta que me calle para dar tiempo al diálogo, que sería bueno que los matrimonios aprendiesen juntos durante toda su vida? Y que ese aprender juntos durante toda la vida convierte el matrimonio en una aventura preciosa. El
plantear la propia vida matrimonial como un continuo aprendizaje hace del matrimonio una aventura preciosa. Mientras que entender el matrimonio como algo que yo ya sé desde el principio, bueno, convierte el matrimonio en una etapa de la vida más o menos larga en la que yo ya tengo que aguantar y tengo que conservar todo lo que yo sabía de antemano. Y por lo tanto convierte el matrimonio en una etapa menos creativa, completamente rutinaria, previsible. Entonces se comprende que las personas que piensen así no quieran casarse. O que para casarse tengan que inventarse un matrimonio que no dure para toda la vida. Porque si yo pienso el matrimonio como asumir durante los próximos 60 años algo que yo ya me lo sé, que ya lo he experimentado, que ya sé de qué se trata, con una persona a la que la conozco perfectamente bien y que nunca jamás me va a sorprender porque ya me lo ha mostrado todo, pues ya comprendo yo que nadie quiera casarse, claro. O sea, me parece, vamos, yo desde luego no querría casarme en esas circunstancias. Entonces, fíjense, si uno entiende el matrimonio como un lugar de aprendizaje, ¿qué 5 cosas convierten la vida matrimonial en una aventura preciosa para siempre? Empiezo en primer lugar por lo que, al menos cronológicamente, desde el punto de vista temporal, parece que es lo primero. Lo primero que el matrimonio tiene que aprender juntos a lo largo de toda su vida matrimonial es a gozar de la sexualidad como una expresión preciosa de amor. Y fíjense que aprender juntos el valor de la sexualidad como expresión de amor es hoy en día un privilegio reservado a unos pocos. Porque hay muchos que llegan al matrimonio habiendo ya aprendido en otros lugares al menos la técnica del lenguaje sexual. Lo han aprendido en la plaga de la pornografía, quizá lo han aprendido en relaciones esporádicas que tuvieron en algún momento previo de su vida. Llegan al matrimonio aprendidos o parcialmente aprendidos, casi con toda seguridad mal aprendidos, a una realidad que es preciosa si uno tiene la oportunidad de aprenderla con la persona a la que quiere. Y saber, por lo tanto, o enseñar, digo, ahí depende, claro. Yo no sé si algunos de los que están aquí dan cursillos prematrimoniales o no dan cursillos prematrimoniales, algunas sí, ¿no? Aquí tenemos una en primera fila que sí. Pues claro, según a quién tiene uno delante. Yo he observado, perdonen que descienda yo estos detalles, pero en la parroquia en la que yo estoy, que a las parejas que han vivido bien su noviazgo y que lo han vivido en castidad y que, porque entienden que convertir la sexualidad en expresión de amor exige una lucha interior fuerte y que exige guardarse de ver cosas que pueden distorsionar. Quienes han vivido así, hay que decirles, o les ayuda a que se le diga, oye, qué suerte tienes de sentirte un poquito temeroso o un poquito temerosa de no estar a la altura el día de la noche de bodas. Porque quiere decir que tu mujer, que tu marido van a ver que estás aprendiendo a amar con ella, con él, y que no te presentas ante él o ante ella como un supuesto experto que ha aprendido no se sabe dónde el lenguaje del amor. Lo vais a aprender juntos.
Y eso significa que vuestra intimidad conyugal, si no sois tan torpes de ir comparándoos en cómo lo viven otras parejas y no vais preguntando a otros qué es lo que experimentan o qué es lo que hacen, se va a convertir en un camino precioso vuestro, de mutuo conocimiento, en un camino de crecimiento en el amor, de un camino de crecimiento en el placer que Dios bendice. Y os va a unir muchísimo, porque una dimensión esencial os vais a dar cuenta que es solo vuestra. Cuando el matrimonio es el lugar en el que uno aprende el lenguaje del amor con la persona a la que ama, la sexualidad cumple esa función unitiva de la que habla idealmente la teología. Porque volvemos a Don Quijote y a Sancho Panza. No lo ha dicho el padre Antonio, pero en mis ratos libres soy también, bueno, ya no, he sido durante muchos años también juez del Tribunal Diocesano. Entonces eso quiere decir que aparte de acompañar a las personas hacia el matrimonio, he dedicado parte de mi vida a ver por qué los matrimonios fracasan, que es una dimensión un poco dolorosa, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Y entonces no deja de sorprender cómo, según la teoría, la finalidad de las relaciones sexuales en el matrimonio es unir, y cómo muchas veces en la práctica la sexualidad es lo que más divide. Dice, ¿y aquí qué pasa? Que no han aprendido juntos el lenguaje del amor. Cada uno lo ha aprendido en su lugar. Y entonces encuentran que sus expectativas son defraudadas. Y entonces no han sido capaces de transformar por la virtud de la castidad un impulso meramente placentero en un don de sí. Y dejan de ver a la persona con la que se casaron como persona, convirtiéndola en objeto de su propio placer. Lo que tenía que unir, de repente se ha convertido en motivo de división. Si se aprende juntos, esto no sucede. Y lo que parece una teoría ideal de la Iglesia, resulta que es verdad en la vida de muchas parejas. Bueno, aprender juntos. Primera cosa que hay que aprender juntos, la sexualidad. Segunda, hay que aprender juntos la convivencia. Y ahí fíjense que a mí me ayuda, y por eso se lo comparto, me ayuda a presentar a los nuevos esposos o a los novios el matrimonio bajo el aspecto de proyecto. Entonces, presentarlo bajo el aspecto de proyecto me sirve en ocasiones para distinguirlo de un noviazgo como experiencia. Fíjense, ya repito, perdonen que nos separa un océano Atlántico. Entonces nos separa un océano Atlántico, mi parroquia de la suya. Digo, pero entonces a lo mejor las cosas que hoy digo aquí no suceden. Pero ¿cuántas personas entienden el noviazgo como una experiencia? Como una experiencia que me enriquece. Y que por lo tanto, cuando considero que ya he sacado de esa experiencia todo lo que necesito, cambio de pareja. Entonces, por eso hay personas que hasta que se casan, bueno, yo a veces lo pienso, digo, pero ¿serán tan torpes que para descubrir a la buena han necesitado 15? ¿O es que no han sido torpes y lo que pasa es que han entendido que forma parte de la juventud acumular experiencias con distintas mujeres o con distintos varones? Entonces, el noviazgo como experiencia no suma, sino que resta. El noviazgo como proyecto, comienzo a salir con este chico, con esta chica, porque entiendo que puedo construir con ella o con él una historia juntos. Eso es un noviazgo como proyecto. ¿Qué es el matrimonio? Un proyecto de vida.
un proyecto de vida en el que sus elementos principales han sido objeto de conversación durante el noviazgo. Cuando me caso, sé o debería saber que entendemos por matrimonio lo mismo ella que yo. Que cuando yo digo en el momento de la celebración, me entrego a ti como esposo o me entrego a ti como esposa, sé que estoy diciendo lo mismo que estoy escuchando que me dice la otra persona. Tenemos un proyecto. Entonces, ¿qué es la convivencia? El lugar en el que el proyecto echa a andar y el lugar en el que el proyecto empieza a confrontarse, bueno, con las dificultades de la vida. Si uno tiene claro la noción de proyecto, me parece que evita dos cuestiones que suelen ser perniciosas para la vida matrimonial. La primera que evita es entender que cuando hay pareceres diversos sobre una cuestión, cada vez le tiene que tocar ceder a uno. En un matrimonio que tiene un proyecto claro, cuando hay pareceres diversos, no se trata en primer lugar de ver quién cede, sino se trata de ver cuál de esos dos pareceres ayuda más al proyecto común que se tiene. Podrá suceder que durante una temporada siempre se acerque más al proyecto lo que dice la mujer. Y el marido no tendrá que pensar, es que siempre cedo yo. Digo, no es que siempre ceda yo, es que se ve que mi mujer es más lista. Sencillamente, es más intuitiva. Y se da cuenta de qué es lo que nos viene bien en el proyecto. No se trata de ver quién cede. Entonces, primera cuestión que evita la noción de proyecto. Segunda cuestión que evita, una palabra que se ha puesto de moda, al menos en España, y que le tengo una manía que no puedo soportarla, que es la palabra conciliación. No sé si acá se usa mucho, las políticas de conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Y entonces dirán ustedes, ¿y por qué le tiene manía si es una cosa buena? Le tengo manía porque pone al mismo nivel dos cosas que no están al mismo nivel. Entonces, lo siento, la familia no está al mismo nivel que las expectativas profesionales del marido y de la mujer. Si yo entiendo el matrimonio como un proyecto, como mi proyecto, como el proyecto de mi vida, todo lo demás está subordinado. Entonces, en la medida en que la palabra conciliación lo que hace es poner al mismo nivel mis intereses personales de realización en el ámbito laboral o en el ámbito deportivo o en el ámbito que ustedes quieran con la vida familiar, en esa misma medida no me gusta. Sí me gusta que todos nos devanemos los sesos para encontrar el modo de que todas las realidades que forman parte de la vida, el trabajo, la diversión, el deporte, las aficiones, lo que ustedes quieran, entren y sumen dentro del proyecto matrimonial. Pero el proyecto de nuestra vida es el matrimonio. Ese es el proyecto. Eso es el proyecto en el que yo he puesto todas mis ansias de felicidad y a su servicio va el resto. Entonces, aprender a convivir significa aprender a resolver cuestiones que tienen que ver con el proyecto matrimonial, tiene que ver también con una correcta armonización de la rutina y de la novedad. Entonces, si ustedes tienen una visión únicamente negativa de la rutina,
Claro, ya a los que están casados, lo lamento enormemente, a los que no estén casados les aconsejo que no se casen, ¿no? Pero es más, a los que tengan una visión completamente negativa de la rutina, les aconsejo, si pueden, que dejen de ser miembros de la especie humana. Es decir, bórrense de la existencia, tírense por el balcón, es decir, hagan lo que quieran. Digo, pero la vida de las personas está formada por la rutina, que tiene enormes ventajas. O sea, que si yo con mis 51 años, que ya son, tuviese a estas alturas cada mañana que hacer un razonamiento profundo acerca de la conveniencia o no de cepillarme los dientes, bueno, convertiría mi vida en un infierno, porque a esas horas estoy yo para pocos razonamientos. Entonces, agradezco mucho a mi mamá que desde muy pequeño me introdujo en la rutina de cepillarme los dientes al levantarme. Entonces, hay rutinas que suman y facilitan la vida. Si cualquiera de ustedes vuelven a su casa al final de una jornada de trabajo y nunca saben lo que se van a encontrar, ¿habrá cena? ¿No la habrá? ¿Me recibirán con alegría? ¿Me recibirán con antipatía? Bueno, sería horroroso. Recuerden el cuento del Principito. El amor tiene mucho que ver con aprender una serie de rutinas, bueno, que facilitan vivir a gusto juntos. Entonces, aprender a convivir significa aprender a generar rutinas que nos hagan la vida agradable. Bueno, y luego significa también que haya novedad, claro. O sea, que está muy bien, ya lo dice el libro del Génesis, que Yahvé trabajase del lunes, en fin, del primer día de la semana al sexto, pero bueno, el séptimo descansó, un punto de novedad, si no esto es un aburrimiento. Entonces, convivir es aprender a gestionar rutina y novedad. Bueno, tengo que callarme ya, ¿qué más me queda? Entonces, lugar de aprendizaje de la sexualidad, de la convivencia, claro, de la educación de los hijos. Eso sí que no se puede aprender hasta que uno se casa. Y entonces ahí lo digo muy rápido, que si uno se casa pensando que los hijos son enemigos de mi juventud y de mi posibilidad de vivir y de progresar, bueno, quizá tiene que purificar su mirada y darse cuenta que los hijos son una riqueza. Segundo, que tienen que darse cuenta, de esto se han escrito muchísimos libros y ahora cada vez más, hablando de riquezas, ¿ven? Se han escrito se escriben cada vez más libros de la complementariedad del rol del papá y de la mamá en la educación de los hijos, que supone por parte del papá y de la mamá una ascesis mutua. El ejemplo que se pone siempre, cuando la mamá le pide al papá que bañe al niño. Baña tú hoy al niño, al bebé. Y entonces, si la mamá no hace ascesis, empieza a regañar al papá porque baña torpemente al niño. Y quiere que el papá bañe al niño como lo baña la mamá. Y digo, no, hombre, no. El papá baña al niño como lo baña el papá, que es dejándolo caer. Y entonces, claro, eso ha sido siempre así. Pues lo deja caer en suelo y, bueno, y eso forma parte de la educación del niño. Entonces, si la mamá se empeña en que el papá sea también mamá, pues el niño será un monstruo desde muy pronto. Entonces, aprender la complementariedad en la educación es una cosa fantástica. Igual que es importantísimo aprender a elegir bien los aliados de la educación. A qué colegio enviarle, en qué parroquia recibir la catequesis. Todo eso es muy importante. Cuarto punto, aprender a gestionar las crisis como ocasión de crecimiento y no de ruptura.
Y sobre todo sabiendo que en un momento de crisis, la tentación que tenemos todos es dirigir nuestros ojos a nosotros mismos. Cuando en el momento de la crisis, donde hay que mirar es a Dios en primer lugar y a la otra persona en segundo lugar. Solo si en un momento de dificultad miro a Dios y miro a la persona a la que quiero, aunque ahora me está haciendo sufrir, encontraré motivos para superar mis dificultades y mis dolores. Si solo me miro a mí y a mis dificultades, entraré en una espiral egoísta. Gestionar las crisis significa también aprender a distinguir entre, perdonen que utilice ahora terminología militar, entre crisis convencionales y crisis atómicas. O sea que en Europa estamos muy preocupados por la guerra en Ucrania, pero no estaríamos preocupados, sino muertos, si Putin hubiese convertido la guerra en Ucrania en ocasión de utilizar su armamento nuclear. Mientras las guerras son convencionales, hay posibilidad de resolverlas. El día que pasan a ser nucleares, lo que hay es exterminio. Entonces, las crisis que uno puede vivir en el matrimonio pueden ser convencionales y por lo tanto se resuelven con un poco de magnanimidad por las partes, con la ayuda del director espiritual, con la ayuda de algún buen amigo, o puede haber crisis nucleares donde uno requiere la ayuda de expertos, que los hay. Entonces, saber distinguir, aprender a distinguir por qué tipo de dificultades va a atravesar mi matrimonio, me ayuda a poner los medios para superarlas y convertir las crisis en ocasión de crecimiento. Y por último, lo último que hay que aprender es el paso del tiempo, para descubrir cuál es la gracia de cada momento de la vida. Porque si uno no lo descubre, cada etapa de la vida se convierte en ocasión de crisis. Entonces, la crisis del primer niño, drama. Bueno, drama u oportunidad. El drama del la crisis del primer adolescente, bueno, drama u oportunidad. El drama del nido vacío, crisis u oportunidad. El drama de la jubilación, otra vez juntos sin un trabajo que nos permita tomar aire, drama u oportunidad. O uno es consciente de que cada etapa de la vida encierra una promesa de gracia, o acabará viendo el paso del tiempo como una ocasión de permanente dificultad. Como ven, muchas cosas que aprender y perdónenme porque yo tenía que haberme callado hace 5 minutos, pero me callo ya. Entonces, creo que hay unos minutos para preguntas, si alguien quiere, o si no, pues nos vamos a por el café y a que compren libros compulsivamente. Me pareció interesante el punto en que usted decía que era importante ir como dándose a conocer de manera, o sea, no totalmente. Entonces, en ese sentido, creo yo que se da muchas veces, se ocultan algunas cosas con buena intención, como la que usted plantea, ¿verdad? Porque quizás tal vez ya no va a estar tan enamorado o enamorada y mejor prefiero no mostrarlo tal vez. Sin embargo, creo que a veces puede dar un problema posterior el hecho de no mostrar determinada característica de la persona. No sé qué me diría usted al respecto. Sí, entonces empiezo diciendo cosas generales y luego intento descender a algún tipo de detalle. Y luego les recomiendo la lectura de un capítulo de un libro, ¿vale? Las 3 cosas. Entonces, fíjense que en eso del proceso de conocerse, ¿no? de dejarse abrir, eso es lo que explica, por ejemplo, por qué se aconseja que uno no tome la decisión de casarse hasta que en el noviazgo no se haya pasado, hablando de una manera así como muy sintética, de la fase del enamoramiento a la fase de un amor más realista. Entonces, lo que sucede, o sea, la primera experiencia de enamoramiento
es una experiencia que ciega. Lo que uno hace es idealizar a la otra persona y, bueno, y por eso vive como en una nube. Y esa experiencia es muy importante porque si no, no empieza el noviazgo. Pero precisamente para conocer a la otra persona hace falta que ese momento de ceguera y de entusiasmo desaparezca y se vea a la otra persona con sus virtudes y con sus defectos. Es en ese momento en el que uno puede empezar a hablar con la otra persona del proyecto matrimonial. Y para hablar del proyecto matrimonial, cada uno tiene que ser capaz de contar al menos los trazos fundamentales de su propia historia. En esas conversaciones, uno se dará cuenta de que hay aspectos de la propia vida pasada que si no los comenta, bueno, por las expectativas de la otra persona, pueden ser una dificultad en el futuro. Debe comentarlas. Puede ocurrir que no, que desde el primer momento se vea que se asume con naturalidad que cada uno en el pasado ha podido vivir como haya vivido, porque hasta ahora no nos hemos conocido. No hay ninguna necesidad de contar todos los pecados que uno haya cometido en el pasado o de todas las dificultades. Darse a conocer significa dar a conocer también el entorno en el que uno vive. Por eso se aconseja siempre que antes de casarse es muy bueno que se conozca la familia de la otra parte, bueno, y se vea. Entonces, capítulo del lío. Entonces, hay un libro que se llama Una decisión original, guía para casarse por la Iglesia, escrito por mi prima, por otro sacerdote y por mí. Entonces, es un libro que da de comer a toda la familia, pero no solo a mí. Entonces, ahí, claro, mi prima, igual que yo, ahora mi prima es la primera juez diocesana del Tribunal de Madrid. Antes había sido defensora del vínculo y tiene un gabinete de orientación familiar. Entonces, redactamos entre los dos un capítulo que se titula ¿De qué cosas hay que hablar antes de la boda? Porque es verdad que muchas veces la persona no puede ser conocida completamente nunca, pero hay cosas que sí que deben ser conocidas previamente, porque si no, la sorpresa es una sorpresa ilegítima, sería como casarse haciendo trampa. Entonces ahí encontrará de una manera muy esquemática que en definitiva son las cosas que harían nulo el matrimonio, por hablar en términos de los canonistas terribles, ¿no? Perdón, sí. Padre, ¿puede volver a repetir el título del libro? Una decisión original, guía para casarse por la Iglesia. Yo en la parroquia, a ver, esto está muy bonito y creo que ayudaría bastante a las parejas jóvenes, a los que quieren casarse haciendo un buen camino. Pero en la parroquia se da el caso en que muchos matrimonios de los que tenemos son gente ya muy mayorcita. ¿Cómo poder ayudarles de esta manera? Intentándoles que ya han vivido toda una vida juntos, 30, 40 años, y ya llegando al final de su vida quieren casarse. Y muchas veces llegan con ese sentido de, bueno, me toca asumir porque ya me junté con esta persona, entonces ¿cómo intentar ayudarles a atender ese chico? Entonces, quienes están en esa situación, entonces yo creo que hay dos cosas importantes. La primera es, efectivamente, si ellos hacen una lectura de su vida en común globalmente satisfactoria, y dicen, bueno, nosotros hemos vivido juntos todos estos años, hemos sacado adelante a nuestros hijos con nuestras virtudes y nuestros defectos, queremos seguir juntos. Bueno, entonces esas personas hay que explicarles, o les ayudará mucho, a hacerles entender que el sacramento del matrimonio, ahora hablaré de él en la segunda sesión, encierra una promesa de gracia y una dilatación de nuestras posibilidades que les permitiría entender el contraer matrimonio no solo como una manera de arreglar ante los ojos de Dios el pasado, sino como una manera de afrontar el futuro con una novedad preciosa. Entonces parece que explicar lo que aporta el sacramento del matrimonio a una relación estable es uno de los desafíos que tenemos. Pero eso, algo espero decir, quizá bastante más teórico que en la próxima sesión, pero vamos a ver. Pero yo iría por ahí. Entonces me topo con muchas problemáticas, ¿sí?
la mayoría son crisis nucleares o atómicas, Sí, como las que claro. ustedes le llaman, ¿no? Con el principio de decir, bueno, el amor se puede aprender. Estas personas llegan en una situación en la cual tienen muchas heridas y lo primero que tienen que aprender como parte del amor es aprender a perdonarse. Pero a veces las heridas son tan profundas que el perdón lo pueden practicar, lo pueden decidir vivir, pero les cuesta muchísimo volver a aprender a amar a esa persona y volver a hacer un nuevo proyecto, porque el proyecto que estaban haciendo no funcionó. Entonces tienen que hacer un nuevo proyecto de vida. Es natural que cueste tanto aprender a volver a amar. Es completamente natural. La cuestión es el espacio que quieran darle a lo sobrenatural, ¿no? Esa es la cuestión. A mí me ayudó, digo, probablemente, vamos, yo se lo leí a un sacerdote italiano que se llama Fabio Rossini, se lo leía a él, a lo mejor no es suyo, pero yo se lo leí a él, que él decía que mientras que los hombres, cuando hablamos del perdón, lo ponemos en relación con la memoria y entonces nos liamos, decimos, pero es que yo perdono pero no olvido, pero es que yo no puedo perdonar porque no puedo olvidar el pasado. Él decía, Dios pone siempre en relación el amor con la oportunidad, pone en relación el perdón con el futuro. Entonces, ¿perdonar qué significa? Perdonar significa dejar a la persona que me ha ofendido seguir formando parte de mi vida. Eso significa perdonar para Dios. Y ese es el razonamiento sobrenatural que para nosotros es muy difícil. Entonces, es verdad, claro, que hay veces que en todo el terreno de las crisis matrimoniales y de la orientación, al final a los orientadores les toca hacer muchas veces en su consejo un juicio de prudencia, que no es una ciencia exacta. Es decir, esta persona con estas circunstancias, con esta apertura a lo sobrenatural, que será mayor o menor, va a ser capaz de restaurar ese proyecto y de lograr una vida satisfactoria, que nunca será la con la que soñó inicialmente, eso está clarísimo, pero una vida satisfactoria, o no va a ser capaz. Bueno, y entonces la separación es algo que la Iglesia contempla como una opción legítima. Entonces, hay momentos de la vida en el que, desgraciadamente, el juicio es sobre cuál es la solución menos mala, porque buena no la hay. ¿No? O sea, buena no la hay. Entonces, creer que la hay es una ingenuidad. Estamos ante situaciones menos malas. ¿Cuál es la situación menos mala? Para usted, para su marido o su mujer, para sus hijos. A veces la menos mala es la separación. A veces la menos mala es intentar, con una serie de ayudas, sacar adelante una convivencia que viene con unas heridas tremendas. Ahí es donde... Claro. No, pues... Sí, o sea, sí. hay momentos en los cuales creo que es tremendamente difícil y más aún cuando no tienen esa visión sobrenatural. Claro. Ujú. Sí, sí. No todo pecan. Claro. Pero ayuda con eso. Gracias. Nada. Sí, una última pregunta y terminamos. Para mí es un malestar o la puedo plantear como una pregunta, me cuesta integrar. Sí. Entonces, para que sepa que es una pregunta. Sí. Cuando la persona, principalmente si tiene medios, se ve en dificultad con su pareja o su entorno, asiste a una profesión que le tengo un poquito de tirre, que es la psicología. La psicología le enfoca en su yo y pone la administración de la relación social o con su pareja desde el punto del yo. Y lo lleva, pienso yo, en un momento dado de soberbia, donde si él no se manifiesta o no se siente bien consigo, con su medio ambiente y consigo mismo, lo mejor es quedarse siendo él. Mi pregunta es cómo puedo yo abordar a ese personaje que buscó ayuda, más bien por la psicología que por la dimensión natural, porque antes de eso lo que hizo fue abandonarla.
normalmente ya la abandonaron. ¿Cómo puedo yo influir en ese nuevo pensamiento, desenfocarlo del yo? Sí, o sea, yo ahí diría dos cosas. O sea, una, yo la experiencia que voy teniendo es que a veces ese tipo de terapias psicológicas pueden ayudar siempre y cuando la otra parte tenga mucha paciencia. O sea, tenga mucha paciencia. ¿Por qué? Digo, porque es verdad que hay personas que, por la educación que hayan recibido, por la historia personal que hayan tenido, hayan ido tomando decisiones poco auténticas, de las que se sienten esclavos y que para ayudarles a seguir viviendo necesitan encontrarse con ellos mismos. Esa es la famosa, que suena muy egoísta, pero a veces es necesario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si esa terapia sucede mientras estás casado, bueno, hay que rezar muchos rosarios por la otra parte, porque la otra parte se va a encontrar durante un periodo muy dilatado de tiempo casado con uno o con una, bueno, que porque se está encontrando a sí mismo, bueno, es insoportable. Es insoportable. Entonces, exige una magnanimidad por la otra parte. Entonces, cuando uno empieza ese tipo de terapia, ¿cuál es mi consejo? Que la otra parte tenga también ayuda. O sea, como solo tenga ayuda la parte que se está encontrando consigo mismo y a la otra parte se la deje sencillamente como espectadora, eso no va a funcionar. Segundo, es verdad que ahí se percibe la distinción entre psicólogos con antropología cristiana y psicólogos que no la tienen. Porque el psicólogo que tiene antropología cristiana, y me atrevería a decir sentido común, se da cuenta que las personas somos seres históricos. Y entonces es el punto. Yo tengo que encontrarme conmigo mismo. Pero yo mismo, con el yo mismo que me tengo que encontrar, es con una persona que ha tomado decisiones que afectan a otras personas. Y por lo tanto, en mi modo de plantear mi presente, yo no puedo excluir del razonamiento ni a mi mujer ni a mis hijos. Porque yo he tomado esas decisiones y si quiero ser auténtico conmigo mismo, tengo que ser consciente de la responsabilidad contraída. La palabra responsabilidad es muy antipática hoy en día, pero es una palabra cierta que define lo que es el ser humano. Entonces, si quiere ayudarle a una persona que está en esa lógica y que no tiene antropología cristiana, hágale caer en la cuenta. Dice, te estás encontrando contigo mismo, pero tú mismo eres una persona que vives en 2024. Y tú mismo en 2024 tienes que ser consciente que en 2017 elegiste esta carrera. Y entonces, encuéntrate contigo mismo, pero eres abogado y no ingeniero, lo siento. Y en 2018 te casaste, estás casado y no estás soltero, lo siento. Y en 2021 tuviste un niño. ¿Sabe? Me parece que eso puede ayudar, digo, si no es que... Bien, hagamos la pausa y después seguiré martirizándoles.